El lingüista, filósofo, sociólogo, periodista y escritor Noam Chomsky elaboró una lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios de información. Los gobiernos y los poderes las llevan al cabo al pie de la letra. La libertad de expresión está en juego en México y está herida. Parece que muchos son los ejecutores. Un día después de haber sido levantado, fue hallado muerto Humberto Millán Salazar, reportero y director del diario A Discusión. Fue ejecutado una hora después de su secuestro y dejado a las afueras de Culiacán, boca abajo, con las manos en el rostro y con un impacto de bala. Muerto como más de 35,000 muertos derivados de la guerra contra el narco, con las manos en el rostro, como estamos ahora los mexicanos que condenamos el acto terrorista del Casino Royal en Monterrey, que hasta el momento ha contabilizado pues aproximadamente unos 60 inocentes que perdieron la vida. ¿Somos víctimas o manipulados que aceptamos? Hoy en Esferas, México está herido. Gracias por acompañarnos en Esferas. Le recordamos que su participación es muy importante para nosotros. Tenemos abiertas las líneas 36 14 44, 36 56 34 44, en el internet esferas@udgtv.com, y yo le recuerdo que también tengo un Twitter, es @Márquez_Cecilia. Hoy le voy a dar la bienvenida a Esferas a un hombre al cual admiro profundamente, pero también es un periodista arriesgado, escritor, Javier Valdés, de Los Morros del Narco y Las Damas también del Narco. Sí, gracias. Muchas gracias a ti, Ceci, para mí siempre es un honor platicar contigo. Muchas gracias. Pero sobre todo porque tú sí tienes bien medida esta cuestión de la sociedad. ¿Qué tanto somos los mexicanos manipulados por la información y qué tanto se apodera de nosotros la desinformación? ¿A qué niveles podemos decir los mexicanos que estamos ahí en ese renglón? Sí, a niveles profundos. Yo creo que además es una realidad preocupante. Hay un manejo informativo manipulado, manoseado, y además hay una percepción de la realidad que pasa por muchos filtros y que está generando una conciencia, entre comillas, acerca de nuestra realidad, que no necesariamente es la realidad que estamos padeciendo. ¿Qué es quizás entonces el descrédito, una de las cuestiones que han ganado los medios y algunos periodistas? Sí, por supuesto, es una pena, pero yo creo que hay que empezar por revisar lo que estamos haciendo en los medios. Yo he criticado mucho que insistamos en contar los muertos, por ejemplo. Claro. Los medios estamos haciéndole el juego al gobierno y al poder económico y político en esto de ubicar la guerra del narco o contra el narco o entre los cárteles del narco como un asunto de números. Pero yo creo que hay que retratar el miedo, el pavor, el terror que está padeciendo millones de mexicanos en las calles, en sus trabajos, y es lo que no estamos haciendo. Yo creo que tenemos mucha responsabilidad en todo esto. Tú vives en una ciudad fronteriza, donde lo que nosotros vivimos en Jalisco es, pero bueno, agüita con azúcar, ¿no? Es como muy leve lo que vivimos. Allá realmente se siente el miedo. Allá realmente estás esperando que llegue un ataque sin esperarlo en todo momento. Allá el miedo es una actitud permanente. Sí. ¿Esto afecta realmente después o cómo se siente la gente? ¿Qué es lo que podríamos ayudarle a sentir a la gente para eliminar el miedo? Es muy difícil porque la realidad es apabullante, la realidad nos está atropellando cotidianamente, pero yo creo que sí es importante asumir el papel que nos toca y contar el miedo, pero desde la calle, no el miedo de las oficinas de gobierno o en una conferencia de prensa, en una fría y confortable oficina de la PGR o de la Procuraduría Local o de la oficina del gobernador de Sinaloa, sino el miedo en la calle, en un restaurante, en una plaza. Yo creo que hay manera de asumir esta parte que nos toca a los medios y generar otra conciencia, porque esa es la otra, Ceci. Con este tratamiento de números hay una actitud nuestra de no querer que se diga más sobre lo que está pasando. O sea, hablamos, una resistencia. Exacto, hablamos como de estadistas o estadística más bien y nos olvidamos que son personas. Exacto.
las que están viviendo esto. Tenemos que humanizar, yo creo que ese es el gran reto y es una palabra que a mí me encanta, humanizar la cobertura periodística del narcotráfico. El narco no son capos, el narco no solo es la policía o el ejército o los operativos o los sicarios, el narco está abajo, el narco, tú lo decías hace un momento, el miedo como forma de vida, el narco es eso, no es un fenómeno policíaco, es una forma de vida, ese es el gran reto de nosotros. La gente tiene que volver a verse en los periódicos, en los noticieros de radio y de televisión. Además, estas historias atrás del narco no necesariamente son cuestiones que tienen que ver con historias de éxito, porque a veces los medios cometen, y yo lo declaro que algunos medios masivos, en hacer apologías, sí, por supuesto. y aunque firmen convenios y aunque hagan actos protocolarios muy importantes, apologías del que es el delincuente, ¿no? Incluso hay hipocresía, porque se habla de que prohibir los narcocorridos y se mete a gente vinculada al narco en el gabinete. Se habla de impulsar una cultura democrática y se roban los votos en los comicios. Se habla de que los narcos son los malos, los del crimen organizado son desalmados y en realidad el ejército y la policía también está incurriendo en abusos y en homicidios. Entonces no sabemos de quién cuidarnos. Yo creo que los medios como empresas también tienen una cuota muy importante que aclarar y que pagar en este terreno. Cuando tú y yo hablamos el día de ayer, vía telefónica, Sí. hablamos de lo triste que era escuchar que un periodista más había sido asesinado de una forma tan artera, pero también que se sumaba a la lista de aquellos que ejercen su profesión en pos de la libertad de expresión. Sí. Quizás más que la vida, lo que estamos jugando en este momento es eso, la libertad de expresión. Sí, por supuesto que sí. Está en juego la convivencia, la vida pública, el ejercicio periodístico, está en juego el tejido social, ya de por sí cercenado, descompuesto. En este caso de Humberto Millán Salazar, director de este semanario virtual La Discusión, que fue conductor de un noticiero de radio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que una experiencia de muchos años, hay factores muy preocupantes, Ceci. Él no era un crítico del narcotráfico. Eso es importante que nosotros lo hablemos. Vamos a regresar después de la pausa. Adelante. En un momento más regresamos. 36 36 14 44, 36 56 34 44. Una pregunta para este periodista.